¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a lo que es esta clase de nivelación de la materia Teoría Contable, que es brindada por el Centro de Estudiantes. Sí, puntualmente en esta clase vamos a ver conceptos básicos que nos van a ayudar en las primeras semanas de cursada. Más que nada porque hay muchos estudiantes que puede que no necesariamente hayan visto contabilidad en el secundario y puede que muchos de estos temas sean completamente nuevos o capaz a algunos les sirva como para poder refrescar lo que vieron durante la secundaria. Bien, así que bueno, vamos a empezar con eso. Puntualmente, lo primero que siempre nos preguntamos es ¿qué es la contabilidad, no? Y esta es una de las tantas definiciones que hay, ¿sí? Yo se los dejo ahí para que ustedes la puedan ver, para que la lean tranquilos. Pero básicamente nosotros a la contabilidad la consideramos como una tecnología social. ¿Y por qué la consideramos una tecnología social? Bueno, básicamente porque si nos ponemos a pensarlo desde lo más básico, ¿sí? Cualquier persona que lleve un control, ¿sí? De los ingresos y egresos que tiene en un cuaderno, está realizando contabilidad. Bien, esto quiere decir de que cualquier persona, ¿sí? Que sepa simple matemática, sin saberlo, está realizando contabilidad. Bien, al llevar un registro de sus ingresos y sus gastos, está llevando contabilidad. Bien, y es por eso que nosotros lo consideramos una tecnología social. Social porque obviamente lo utiliza la mayor parte de la sociedad. Tecnología porque es una herramienta, ¿no? Que tiene más el hombre para poder administrar sus recursos. Bien, ahora nosotros a la contabilidad, ¿sí? La vamos a tener dentro de un sistema de información contable. Bien, porque claro, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, nosotros normalmente tendemos a pensar que la contabilidad es todo, pero en realidad la contabilidad no es más que una herramienta que es parte de un sistema de información contable. Bien, entonces vamos a dividirlo en tres partes, ¿sí? En el primer cuadrito tenemos lo que vendrían a ser los datos de entrada, que son las documentaciones respaldatorias, como por ejemplo una factura, un remito, un ticket, ¿sí? Esos datos de entrada, nosotros los vamos a procesar, ¿sí? Gracias a la contabilidad y también al archivo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un archivo nos estamos refiriendo a información histórica, bien, ya sea información contable anterior o facturas de periodos anteriores, etcétera. ¿Sí? Cualquier tipo de dato histórico también es parte de el proceso contable, influye en el proceso contable. Bien, y ese proceso contable va a generar datos de salida, sí, que en este caso va a ser la información contable que va a variar dependiendo de el segmento de la contabilidad que estemos hablando, ¿bien? Fíjense que hay varios. Entre ellos tenemos la contabilidad patrimonial financiera, que es lo que normalmente se ve en teoría contable, ¿sí? La contabilidad de gestión, que también hay una parte que se ve dentro de esta materia. Y luego tenemos la gubernamental, social, ambiental, económica y otro tipo de contabilidad. Bien, que cada uno de esos segmentos de la contabilidad refiere a una materia dentro de nuestra casa de estudio. Entonces es por eso que nosotros acá puntualmente en teoría contable solamente vamos a ver lo que es la contabilidad patrimonial o financiera y de gestión. Igualmente esto varía mucho dependiendo de la cátedra que les haya tocado. Bien, depende mucho de la perspectiva que le den a la cursada. Pero lo que sí podemos decir, a grandes rasgos, es que esta información contable está destinada a usuarios externos e internos. Bien, esto de usuarios externos e internos, obviamente nos referimos con respecto a, a, a las personas con respecto a la organización, ¿no? A nuestra organización. Es decir, usuarios externos vendrían a ser, por ejemplo, el Estado. ¿Sí? Un ejemplo claro, AFIP, ¿sí? La Administración Federal de Ingresos Públicos, es un usuario externo, externo a nuestra organización, ¿no? Nosotros siempre hablamos de organizaciones privadas. Y usuarios internos obviamente van a ser aquellos que utilicen esos datos de salidas, esos informes que sean parte de la organización. Bien, que pueden ser los administradores, el cuerpo directorio, los accionistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos aquellos que pertenezcan a la organización. Ahora, yendo puntualmente, como bien decía anteriormente, nosotros acá en teoría contable vamos a ver mucho el tema de la contabilidad financiera y el informe que genera la contabilidad financiera, que son los estados contables. Bien, ahora vamos a ver cuáles son. Puede que también, sí, algunos profesores también vean desde la parte teórica o desde la parte práctica el tema de la contabilidad gerencial y administrativa, ¿sí? Y vamos a hacer
diferencia entre uno y otro con respecto a esto. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Nosotros, cuando hablamos de contabilidad financiera, estamos hablando de una contabilidad que lleva la registración, ¿sí?, de una organización con respecto a un lapsus de tiempo. Ese lapsus de tiempo normalmente es de un año. Bien, puede ser menos, puede ser más, ¿sí? Pero normalmente es de un año. ¿Sí? Los ejercicios económicos, como le decimos acá en contabilidad, duran de un año. Puede haber ejercicios irregulares, pero no es común. Bien, entonces podríamos decir que la contabilidad financiera genera estados contables de información de un año de nuestra organización en un determinado momento. ¿Sí? Que nosotros le decimos la fecha de cierre de ejercicio. Supónganse, por un ejemplo, nuestra actividad empezó el 1 de enero del 21, ¿sí?, del 2021. Nuestra fecha de cierre de ejercicio sería el 31 de diciembre del 2021. Bien, entonces hasta ese momento, ¿sí?, nosotros vamos a tener información de un año de nuestra organización y en esa fecha, ¿sí?, vamos a armar los estados contables a esa fecha, ¿no? Es como decir una foto de nuestra organización al 31 del 12 del 2021. Obviamente que después seguimos realizando nuestra actividad. Bien, pero los estados contables, ¿sí?, el informe que genera la contabilidad patrimonial, se refiere a un ejercicio económico, a un tiempo determinado con una fecha determinada. En este caso es el 31 del 12. Es una foto de la organización a esa fecha. Bien, en cambio la contabilidad gerencial y administrativa, que genera los indicadores de gestión e índices, básicamente lo que quiere es generar informes que sirvan para la administración cotidiana, ¿sí?, para el control diario de la organización, para poder tomar decisiones. Bien, si yo soy un licenciado en administración, si yo no puedo esperar un año hasta tener los estados contables para poder generar, o mejor dicho, para poder tomar una decisión. No, las decisiones normalmente se toman de forma diaria, ¿sí? Y necesitamos información, ¿sí?, acorde para poder tomar la mejor decisión. Entonces, es ahí donde aparece la contabilidad gerencial o administrativa, que tiene esa característica, ¿no?, de que busca ser de apoyo, ¿sí?, al staff, al staff estratégico para poder tomar decisiones. Bien, esa es la diferencia entre uno y otro. Normalmente, otra de las cosas que los diferencia, ¿sí?, es que la contabilidad financiera y patrimonial se presenta a los usuarios externos siguiendo unas normas contables, ¿sí?, unas normas legales, unas normas profesionales. En cambio, la contabilidad gerencial o administrativa puede que también se guíe bajo estas normas, como puede que también se adapte a las necesidades de la organización. Bien, la verdad es que, como les digo, la diferencia se basa en esa, ¿sí?, en esa cuestión de si sirve para tomar decisiones, o si, mejor dicho, si sirve para la administración de una organización, o si sirve para, o si no sirve para la administración de una organización. Bien, esa es la principal diferencia que existe entre la contabilidad patrimonial y la contabilidad gerencial. Obviamente yo puedo tomar decisiones con los estados contables, ¿sí?, no estoy diciendo que no, pero no puedo esperar un año para poder tomar una decisión. Bien, después tenemos la contabilidad gubernamental, la económica nacional o la contabilidad social y ambiental, ¿sí?, que son otras ramas de la contabilidad, que en teoría contable probablemente ustedes lo vean desde la parte teórica, no desde la parte práctica. Bien, nosotros acá nos vamos a centrar en estudiar los estados contables financieros que genera la contabilidad patrimonial o financiera. Bien, entre ellos está el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo efectivo y la nota y los anexos a los estados contables o estados financieros, ¿sí?, que es exactamente lo mismo. Bien, esta materia se va a basar básicamente en el estudio de estos, en su confección, cómo están compuestos y demás. Bien, los procedimientos legales que deben seguir para poder considerarse acordes a las normativas, a las normas contables argentinas. Bien, ahora, puntualmente, ¿quiénes están obligados a presentar estos estados contables o a generarlos? ¿Sí? ¿Son todas las personas? Bueno, básicamente es más fácil decir quién está excluido, ¿sí?, que decir quién debe presentarlo. Entonces, son menos las personas que están excluidos. Entre ellas están las personas humanas que desarrollen una profesión liberal, ¿sí?, por ejemplo, un contador, o un médico que tiene un consultorio propio, o un abogado, ¿sí? Estamos hablando de profesiones que se realizan no en forma de empresa, ¿no? No es un estudio contable grande, no un estudio jurídico de muchos abogados, sino que lo está usando de forma unipersonal, ejerciendo una profesión de forma unipersonal.
También aquellas personas que realizan actividades agropecuarias, que obviamente son en escaso giro de volumen, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, básicamente, si yo tengo un campo, ¿sí? Y tengo plantaciones que utilizo para consumo propio, ¿sí? Eso también está exento de presentar un estado contable. O si tengo, por ejemplo, ganado que utilizo también para consumo propio, no estoy obligado a presentar un estado contable. Y también quienes desarrollen una actividad que sea con escaso volumen de actividad, ¿no? Por ejemplo, un kiosco, si no está obligado a generar un estado contable. Bien, obviamente porque un kiosco, como mucho, puede ser una persona, dos, tres, pueden ser varias, sí, pero no deja de ser una actividad que realice, que genera poco volumen de ganancia y es por eso que está exento de generar estados contables. Bien, ahora, esto no quita de que estas personas que estamos nombrando acá puedan hacerlo, si lo quieren hacer, que lo hagan, no hay ningún problema. Lo que pasa es que están exentos por una cuestión de que se supone, ¿no? En realidad no se supone, es así, el generar estados contables para estas actividades que tienen escaso volumen de giro o que directamente se realizan de forma unipersonal o para consumo propio, el generar estados contables les puede llegar a generar un costo mayor que el beneficio que les puede llegar a traer. Bien, puntualmente nosotros acá también vamos a hablar en teoría contable de los tipos de entes. Si nosotros tenemos que diferenciar entre dos, tenemos los entes que vamos a clasificar como personas humanas y los que sí vamos a clasificar como personas jurídicas. Esto cambió, capaz alguno en el secundario lo vio como persona física y jurídica. Cuando se modificó el Código Civil y Comercial en el año 2015, las personas físicas dejaron de existir y se pasaron a llamar personas humanas, que básicamente somos nosotros. Pero en teoría contable vamos a estudiar a las personas jurídicas. Bien, aquellas personas que son considerados de existencia ideal, que pueden estar compuestos por personas humanas o por otras personas jurídicas. Bien, o sea, empresas que componen, mejor dicho, organizaciones que componen otras organizaciones. Bien, acá puntualmente, ¿sí? Son clasificaciones de las personas jurídicas. Obviamente las podemos clasificar entre públicas y privadas. Las públicas es el Estado, las privadas van a ser las organizaciones que tengan que ver justamente con las personas humanas, con los privados, con las organizaciones. Y al mismo tiempo vamos a diferenciarlas en con fines de lucro y sin fines de lucro. Bien, ¿cuál es la diferencia entre con fines de lucro y sin fines de lucro? Bueno, básicamente cualquiera diría, bueno, su objetivo principal de las con fines de lucro es generar beneficio económico. No necesariamente, o sea, si bien sí, es real eso, pero no es a ciencia cierta la respuesta correcta. Fíjense que aquellas organizaciones que son sin fines de lucro, como por ejemplo un club, ¿sí? No, si bien su objetivo principal es desde un punto de vista social, también genera un beneficio económico. Y inclusive hasta puede ser mayor que aquella organización que es privada con fines de lucro. Entonces esto es muy relativo. Bien, no es 100% así. Bien, lo importante acá es que nosotros tengamos en cuenta de que en teoría contable, ¿sí? Vamos a ver las personas jurídicas privadas con fines de lucro, ¿sí? Normalmente se ve lo que es una SA y una SRL. Bien, ahora, como uniendo un poco todo esto que estábamos hablando hasta recién, ¿sí? Las organizaciones están integradas por una o varias personas, humanas o jurídicas, habíamos aclarado, que buscan satisfacer objetivos en común, que pueden ser del tipo social o cultural o del tipo socioeconómicos o económicos. ¿Sí? Obviamente estos objetivos en común ¿sí? Se van a tener que realizar aplicando una administración en los recursos que poseemos, que van a ser humanos y económicos. Obviamente, ¿sí? Estas variables, estos elementos, tanto los objetivos como los recursos que yo poseo, van a determinar el tamaño o la envergadura de nuestra organización. Bien, no es lo mismo que yo quiera empezar un supermercado, ¿sí? Donde voy a necesitar obviamente un capital mucho mayor que, por ejemplo, si quiero empezar un kiosco. ¿Sí? Un supermercado va a llevar un capital mucho mayor, inclusive hasta tener que contratar muchos empleados. Y, por ejemplo, un kiosco no. Puede ser de una sola persona, tranquilamente. Bien. Bueno, después acá está puntualmente hablando de lo que es el ciclo operativo. Sí, pero básicamente, eh, si hablamos a grandes rasgos de lo que es el ciclo operativo,
es, nosotros cuando empezamos una organización siempre vamos a necesitar de recursos, ¿sí? La organización siempre va a necesitar de recursos humanos y de recursos económicos. Bien, estos recursos económicos, ¿sí?, son fundamentales para poder adquirir, ¿sí?, ese bien que yo voy a vender o poder fabricar ese bien que yo voy a vender, ¿sí? Obviamente después voy a venderlo por un valor por encima del sacrificio económico que realicé para poder obtener ese bien, para poder volver a comprar otra vez ese bien y poder tener una ganancia, ¿no? La idea siempre es esa. A veces se cumple, a veces no, eso varía, ¿bien? Pero lo importante es definir qué es un bien económico, ¿no? Para nosotros un bien económico siempre va a ser algo que es escaso y que puntualmente tiene un valor, ¿sí?, medible económicamente, un valor de intercambio, un valor medido en pesos. Bien, eso es un bien económico. Es algo escaso y es algo que es medido en pesos, ¿sí?, que se puede medir en pesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un papel en donde hago un dibujo y se lo quiero vender a alguien por 20.000 pesos, claramente nadie me lo va a querer comprar porque yo no soy ningún artista reconocido. Bien, entonces eso es un bien, pero no llega a ser un bien económico. Ahora, si por ejemplo ese dibujo lo hace alguien conocido, obviamente va a tener un valor medible económicamente, ¿sí? Exagerado o no, pero lo tiene. Bien. Ahora nosotros a los bienes económicos los vamos a clasificar en materiales e inmateriales, ¿sí? Obviamente los materiales son los que se puede tocar, los inmateriales son los que no, no podemos tocar, no podemos ver. Por ejemplo, tenemos dentro de los materiales los bienes para ser vendidos, es decir, las mercaderías, los bienes de uso, y los inmateriales tenemos las marcas, las patentes, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con activos intangibles. Al mismo tiempo, estos materiales, inmateriales, bienes económicos, vamos a poder clasificarlos de rápida movilidad y de carácter permanente. Los de rápida movilidad son aquellos que obtengo para poder, así como los obtengo, venderlos, o así como los fabrico, también venderlos, como es el caso de la mercadería. Y los de carácter permanente son aquellos que quiero que se mantengan dentro de mi patrimonio mucho tiempo, ¿sí?, como puede ser el caso de los bienes de uso. Bien. Otra de las cuestiones que tenemos que empezar a hablar, ¿sí?, que justamente ahí empecé a nombrar, es el tema del patrimonio, ¿sí?, y la diferencia que tiene con el patrimonio neto. Bien, nosotros vamos a clasificar como patrimonio al conjunto de recursos y compromisos, ¿sí?, el conjunto, no la suma, el conjunto, ¿sí? Y acá fíjense que entre paréntesis puse activos, que vendrían a ser los recursos, y los compromisos, los pasivos. Bien, esto es el patrimonio del ente. Ahora, el patrimonio neto, ¿sí?, que es otra cosa, es la diferencia, es el decir recursos menos compromisos, ¿bien? O activo menos pasivo. Bien, y ahí es donde viene la diferencia entre una cosa y otra. No es lo mismo el patrimonio que el patrimonio neto. Son dos cosas completamente distintas. Bien. Entonces, hasta acá habíamos dicho de que siempre para poder empezar una organización tenemos que obtener recursos. Bien, pero estos recursos, ¿sí?, que a partir de ahora le vamos a decir activos, ¿sí?, van a venir de dos fuentes de financiación, ¿sí?, a las cuales vamos a clasificar como la fuente de financiación propia, que va a ser la que entregan los socios, ¿sí?, que le vamos a decir patrimonio neto, y la fuente de financiación ajena, que las va a realizar obviamente aquellos entes que son ajenos a nuestra organización, y las vamos a clasificar como pasivo. Por ejemplo, un banco, ¿sí?, un ente que genere préstamos, etcétera. Bien. Ambas fuentes de financiación, ¿sí?, van a ser la base, ¿sí?, que genere todo mi activo, todos mis recursos. Todos mis recursos van a venir de estas dos fuentes de financiación, ¿sí? Obviamente la propia siempre va a existir, puede que la ajena no exista, depende de la situación, ¿no? Si yo adquiero eh, una financiación de un tercero, obviamente voy a tener pasivo, pero si no lo tengo, puede que no exista, ¿sí? Otra de las cuestiones que está bueno saber, ¿sí?, es diferenciar esto del costo, el gasto y la pérdida. Hasta acá vimos, ¿sí?, lo que es un activo, lo que es un pasivo, patrimonio neto, pero está bueno también que empecemos a empezar a identificar qué es esto del costo, el gasto y la pérdida. Son cuestiones básicas, ¿bien? Pero básicamente, ¿sí?, estas tres cuestiones son distintas. Si bien las tres representan una erogación, es decir, una pérdida, no una pérdida, pero sí, por así decirlo, un gasto, un
un egreso, una erogación, una salida de dinero para la empresa, las tres representan eso, las tres no son lo mismo. Bien, los costos están relacionados directamente con la fabricación o la obtención de un bien. ¿Sí? Son voluntarios y necesarios, sí, eso seguro, ¿sí? Y que son capaces de generar beneficios a futuro. Bien, y están relacionados directamente con la fabricación o obtención de un bien. ¿Sí? Los gastos están relacionados de forma indirecta con la fabricación o obtención de un bien. Obviamente también son voluntarios y necesarios y también van a generar ingresos a futuro. Bien, pero la diferencia está en que, por ejemplo, vamos al ejemplo más claro, si yo me dedico a fabricar zapatos y tengo un empleado que fabrica los zapatos, el sueldo de ese empleado es un costo. Ahora, si también tengo otro empleado que vende los zapatos en el local comercial, eso es un gasto. ¿Por qué? Porque el sueldo de la persona que fabrica los zapatos, ¿sí? Es necesario para obtener ese bien, ese zapato esos zapatos, esa zapatilla que voy a vender. Bien, ahora, el sueldo de la persona que trabaja en el local comercial para mí va a ser un gasto. Bien, es voluntario, necesario, sí, porque si no, no lo puedo vender, pero no está relacionado con la obtención o la fabricación, producción de ese zapato. Y obviamente las pérdidas son involuntarias, que tienen que ver, por ejemplo, si me roban la mercadería, si se quema la mercadería, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo lo que tenga que ver con algo que es impredecible. Nosotros al mismo tiempo a los costos los vamos a diferenciar entre costo no consumido y costo consumido. Los costos no consumidos van a estar dentro del activo, si son aquellos recursos aquellos sacrificios económicos que yo tengo que hacer para poder obtener un recurso. Por ejemplo, si yo gasto 1.000 pesos en adquirir una mercadería que voy a vender en 2.000, esos 1.000 pesos para mí es un costo no consumido. Porque gasté 1.000 pesos, sí, pero sigo teniendo un recurso que son esa mercadería que compré. Ahora, cuando yo vendo esa mercadería, pasa a ser un costo consumido, un resultado negativo. ¿Sí? Ya no lo tengo más en mi poder y por lo tanto es un costo. ¿Sí? Y la ganancia va a estar en el precio de venta que obviamente va a estar por arriba del precio de adquisición que tuvo. Bien. Básicamente, esa es la diferencia entre costo no consumido y costo consumido. Bien. Ahora, dentro de los resultados, no solamente vamos a tener esto, dentro de las erogaciones, no solamente vamos a tener erogaciones, sino que también vamos a tener ingresos y ganancias. Y ahora vamos a hablar de eso. Fíjense que nosotros a los costos, gastos y pérdidas los clasificamos como R-, que significa resultado negativo. Y a los ingresos y ganancias los clasificamos como resultados positivos. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre ingresos y ganancias? Bueno, los ingresos, ¿sí? Son todos aquellos productos de la actividad principal del ente. ¿Sí? Aumentos producidos por la actividad principal del ente. Y las ganancias son aumentos patrimoniales originados por las operaciones ajenas a la actividad principal del ente. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a fabricar zapatillas, todo lo que tenga que ver con la venta de las zapatillas es un ingreso. Ahora, supónganse que esta organización que fabrica zapatillas también tiene una oficina en microcentro que la alquila. Entonces, el alquiler de esa oficina, ¿sí? Para esta organización va a ser eh, una ganancia, no un ingreso, porque no tiene nada que ver con la actividad principal del ente. Bien. Bueno, y a partir de esto nosotros podemos formular lo que es la igualdad contable básica. Fíjense que básicamente lo que está diciendo acá es que el total de mis recursos, ¿sí? Siempre tiene que ser igual a la suma entre las fuentes de financiación ajenas y las propias, ¿sí? Y sobre esto nosotros vamos a sustentar el sistema de partida doble, ¿sí? Que tiene que ver con la confección del libro diario. Bien, pero eso es un tema un poco más avanzado, ¿sí? Básicamente lo que queremos con esta clase es repasar un poco de lo que deben haber visto en el secundario o ponerlos en contexto de lo que van a ver en las primeras semanas aquellas personas que no hayan tenido contabilidad. Bien, para hacer una conclusión de todo lo que vimos hasta acá, podríamos decir que las organizaciones realizan actividades económicas, ¿no? Las que vemos acá en teoría contable, para lo cual se necesita de un patrimonio, ¿sí? El patrimonio obviamente es ese capital inicial, esa suma de dinero inicial que yo necesito para poder formar una organización. Ese patrimonio va a estar formado por recursos, ¿no? Que nosotros acá le decimos activo, y esos recursos, ese activo va a estar financiado por dos fuentes de financiación. La propia, que es el patrimonio neto, y la ajena, que es el pasivo. ¿Sí? Y todo esto, tanto los recursos como las fuentes de financiación, se van a ver reflejados en la igualdad contable. ¿Sí?
Esta igualdad contable básica, ¿sí? Es el punto de partida para el sistema de partida doble, que lo van a ver, ¿sí? Cuando lleguen a ver libro diario y la confección de los mayores. Bien, así que bueno, este video es cortito, es solamente para ponerlos en contexto, como bien dije anteriormente, de lo que van a ver durante la cursada. Eh, es más que nada para que muchos puedan repasar, para que otros se pongan en tema. Bien, así que espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, seguramente nos estaremos viendo durante el cuatrimestre. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.